Dios Padre Santo que nos ama, gracias por salvarnos y utilizarnos en la Iglesia que es el cuerpo del Señor. Recuerda a todos nuestros profesores que están orando frente a la palabra del Señor el domingo por la mañana. Predicar el Evangelio del Señor que nos ha sido encomendado y ayudar a los alumnos que nos han sido encomendados a crecer como un hombre de Dios. Oramos para que nos des fuerza, amor y salud física y mental para que podamos dar lo mejor de nosotros y hacer la obra del Señor. Ayúdanos a vivir como una persona digna que se hace cargo de la palabra del Señor y la predica. Además, espero que a través de nuestros profesores los alumnos puedan recibir la palabra de Dios con mayor gratitud y que usen a nuestros profesores más preciosamente y los hagan dignos a los ojos de Dios para que puedan saber más sobre la gracia del Señor. En medio de los tiempos permitidos hoy, empiezo el día mirando solo la gracia del Señor. Por favor, ayúdanos a hacer ese día para testificar de Jesucristo, añadiéndonos sabiduría y habilidad. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén. Vamos a buscar el libro de Efesios 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Leamos juntos. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hoy vamos a aprender juntos sobre aguantar con paciencia. Si vemos aquí, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice específicamente en el versículo 2 lo que significa actuar apropiadamente. Sin embargo, como los versículos 2 y 3 continúan hasta el versículo 3, el versículo 3 dice, solícitos en guardar, Dios nos ordena. Lo que una persona fue llamada anda dignamente delante de Dios es lo que debe hacer después de ser salvo. Ser salvo es recibir la gracia de Dios, que es dada gratuitamente por Dios. Recibir la salvación es muy fácil, solo tiene que recibirla. Pero la vida después de recibir la salvación debe incluir trabajo duro. Para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La persona salva vive por la palabra de Dios, por eso en 2 de Pedro uno dice que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dada. No solo nos dio vida, sino que Dios nos añadió todo lo que es necesario para la vida piadosa, para que podamos vivir el resto de nuestro tiempo en esta tierra como hijos de Dios. Entre ellos, versículo 2, con toda humildad. Primero nos dio la humildad. Luego mansedumbre, con mansedumbre. Y el tercero, que vamos a aprender hoy, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportar con paciencia, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ser paciente durante mucho tiempo es aguantar y soportar pacientemente. Entonces, ¿qué hacemos entre nosotros? Tolerándonos unos a otros. Soportar con paciencia es una virtud muy importante que aparece en una relación con la otra persona.
Tolerarse unos a otros en el amor está relacionado con ser pacientes, ¿verdad? Y el vínculo de la paz. El vínculo de la paz es el amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Pero ahora aquí, ser paciente. Cualquiera lo hace. Diciendo, yo también lo soporto hasta 3 meses, ¿verdad? Pero cualquiera puede ser paciente. Pero la longanimidad solo es posible cuando aquellos que han recibido el amor de Dios están en Cristo. Efesios 4, el último versículo 32. Versículo 32, leamos juntos. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es la longanimidad, ¿verdad? Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Hasta cuánto? Como Dios también os perdonó a vosotros, me perdonó en Cristo. Esto es la longanimidad. Ser paciente es difícil. Si fuera algo que cualquiera pudiera hacer fácilmente, Dios no lo habría pedido. Y la longanimidad es lo que no puedes hacer sin confiar íntegramente en Dios. Los cristianos verdaderamente nacidos de nuevo aprenden a ser cada vez más pacientes al confiar en Dios en sus vidas después de ser salvos. Esto representa a Cristo, aprenderlo como Dios me perdonó en Cristo y ser paciente como predicador es una virtud esencial para los cristianos. Si vemos el significado original de longanimidad, tiene el significado de una emoción que está lejos de la ira. Es una emoción que está lejos de la ira y también tiene el significado de una emoción que puede controlar la ira. La emoción que puede controlar y alejarse de la ira. Esto tiene el significado del diccionario de longanimidad. Como ya hemos visto, longanimidad es una palabra que expresa el carácter de Dios, ¿verdad? Vamos a buscar Romanos 2. Romanos capítulo 2. Versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. Leamos juntos. Oh, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí dice longanimidad. Es la misma palabra. Para Dios, ser paciente es soportar pacientemente durante mucho tiempo. Gracias a la paciencia de Dios pudimos ser salvos. Yo pude recibir la salvación. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Leamos juntos. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. La paciencia de nuestro Señor es lo que hace la salvación. Somos salvos porque Jesús aguantó tanto tiempo, ¿verdad? Si no hubiera soportado, es horrible. Somos salvos porque Jesús aguantó tanto tiempo. Pero las personas, la longanimidad no es un atributo humano básico. Nosotros también somos así, ¿no?
No podemos aguantar con mucha paciencia. Puede ser posible tolerarlo una o dos veces, pero es difícil tolerarlo continuamente durante mucho tiempo. Es difícil. Y en segunda de Timoteo 3, mientras explica el estado de ánimo de la gente en los últimos días, también menciona que no puede aguantar mucho tiempo. Cuanto más pasa el tiempo y cuanto más dejas a Dios, la gente es impaciente e intolerante. Y cuando el pueblo de Israel hizo malo, pecó delante de Dios, si miramos su condición en ese momento, no puede esperar pacientemente. Aunque la guía de Dios estaba claramente en medio de ellos, la Biblia nos dice que no pudieron soportarlo. Por ejemplo, cruza el Mar Rojo, ¿no? Cruzaron el Mar Rojo bajo la guía de Moisés. Y en Génesis 14, cruzaron el Mar Rojo y luego entraron al desierto. Al comienzo de Génesis 15 comienza alabando la gracia de Dios concedió a los israelitas. Pero después de 3 días, todo el agua que tenían se acabó. Entonces, ¿qué hicieron estas personas? Se quejan por no tener agua. La boca que se queja contra Dios es la boca que alababa a Dios cuando cruzó el Mar Rojo hace 3 días, ¿verdad? Pero como no sale agua por esa boca, vuelve a quejarse. Y quejándose de que no hay agua, llegó a un lugar donde sale agua amarga de Mara. ¿Nos hiciste pasar por tantas dificultades para traernos a este lugar? Ellos fueron los que le rogaron a Dios que los salvara. Aún así, Dios cambia esa mara de agua amarga a agua dulce. En realidad, Dios los guió por el camino para ir a Elim, pero sin saber esto, no pudieron aguantar. Dios sigue mostrándonos lo que los israelitas no aguantaron. Y cuando los israelitas estaban reunidos debajo del monte Sinaí, Moisés subió ante Dios con Josué. ¿Qué hicieron los israelitas bajo el monte Sinaí en ese momento? Hicieron un becerro de oro. Pero ¿recordáis cuál fue la razón que hizo el becerro de oro? ¿Buscamos? Éxodo, capítulo 32. Éxodo, capítulo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Si vemos aquí, expresa el corazón de una persona que no se está volviendo hacia Dios. Primero, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. El motivo decisivo que hicieron el becerro de oro fue, en su opinión, que Moisés tardó en bajar. Llega rápido. ¿Por qué tarda tanto y no llega rápido? No aguantan. Aun viendo que Dios realmente los está guiando y trabajando entre ellos, pero ellos piensan de esta manera. Lo que murmuraron en contra de Dios en el desierto, bajo la protección de Dios, bajo la columna de nube durante el día y bajo la columna de fuego durante la noche,
Les dio maná y comieron el maná. Aunque vieron toda la obra de Dios, no podían aguantar. No es que no pudieron soportarlo porque no vieron la guía de Dios. Aun viendo todas estas cosas, se quejaron. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Esto significa que haga un ídolo. Hacer un ídolo es para sí mismo. Las personas que tienen que vivir para Dios han cambiado completamente. Cambian el orden para crear dioses para sí mismos, de modo que las personas no existen para Dios, sino para sí mismas. Ese es el ídolo. No están interesados en la guía, protección y ayuda de Dios. Este malvado corazón no puede soportarlo cuando está lejos de Dios. Como dije antes, la longanimidad solo es posible cuando está en Cristo. Y mientras los israelitas se reunían en Cades Barnea para espiar la tierra de Canaán y escuchar el reporte del espía, despreciaron e ignoraron a Dios nuevamente. Fueron allí porque tenían la promesa. Aún así, la voz que dice, si entramos allí, moriremos. Solo Josué y Caleb creyeron en la promesa de Dios y dieron testimonio de fe. Después de ver lo mismo, los 10 espías están diciendo tonterías que no tienen nada que ver con la palabra y la fe. Y solo 2 de ellos dan testimonio de la palabra de Dios y la promesa. No creen las promesas y no aguantan nada. Y hay más. Si vemos 1 de Samuel, capítulo 13, los filisteos invadieron. En ese momento, 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 8, leamos juntos. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Hasta aquí. Saúl es un rey, no un sacerdote, pero ahora está haciendo algo más allá de su posición, ¿verdad? Aquí Saúl, viendo que el ejército filisteo llegaba y acampaba, esperó 7 días como Samuel había decidido, pero Samuel no llegó. Por eso, para evitar que el pueblo se dispersara, el rey hizo lo que no debía hacer. Ofrece el holocausto. Pero lo que no aguantó e hizo así es el que el rey de los israelitas, que debe confiar en Dios, ve que algo anda mal. Arriba el versículo 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él. ¿Qué? Temblando. En el versículo 11, al ver al pueblo que estaba temblando y dispersándose, el rey de Israel, que debería haber dependido de Dios, no podía confiar en Dios. Y no pudo aguantar y esperar la promesa, así que hizo lo que no debe hacer. Luego en versículo 10, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, en cuanto acabó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel.
He aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle, cuando él acababa de ofrecer el holocausto. Esto significa que he sido suficientemente paciente. He sido lo suficientemente paciente. Esta es la diferencia entre vivir según la carne y vivir según la fe. Ojalá hubiera sido paciente un poco más. Si no confiamos en la palabra de Dios y la promesa, no podemos soportarlo. Pero por el contrario, Abraham, el antepasado de la fe. Abraham cometió errores y no tuvo un rostro de un antepasado de la fe desde el principio. Con el paso del tiempo, Abraham tiene la imagen de un antepasado de la fe al recibir el entrenamiento de Dios. Buscamos Hebreos, capítulo 6. Si vemos Hebreos, capítulo 6, desde el versículo 13 al 15, leemos juntos. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Recibió esa promesa después de ser paciente durante mucho tiempo, ¿no? Romanos 4. Romanos capítulo 4, versículo 18 hasta 22. Leamos juntos. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Recibió la promesa y aguantó por mucho tiempo. Y después de 20 años dan a luz a un hijo. Y dijo que haría una gran nación a través de su hijo Isaac. Pero no fue así. Dio a luz un hijo porque aguantó por mucho tiempo, y el anhelo de convertirse en una gran nación también se transmitía a través de las generaciones posteriores. Lo consiguió después de una larga espera, y la razón por la que pudo aguantar tanto tiempo fue porque tenía fe. Ha pasado mucho tiempo en nuestra era, ¿no? Para nosotros es mucho tiempo, pero a los ojos de Dios es como una vigilia en la noche. ¿No es así? Es un momento muy breve, y si miramos la historia de la obra de Dios, puede ser un tiempo realmente pequeño e invisible. Sin embargo, si creemos en la promesa de Dios y en la ayuda de Dios, podemos aguantar por mucho tiempo. Podemos soportarlo confiando en Dios con la fe. Dios también nos enseña a través de muchos antepasados de la fe en la Biblia. Dios sigue siendo muy paciente. Si predicamos el Evangelio y evangelizamos,
sabremos cuán grande es la gracia de Dios. Incluso en nuestros días, las personas salvas y no salvas viven juntas. Estamos viviendo con personas que están en contra de la palabra de Dios. Pero piénsalo. Dios da la luz del sol y la lluvia. Y con todas esas cosas, la gente puede vivir en esta tierra. ¿Para quién? ¿Solo para cristianos salvos? No, Él da generosamente a todos. Debemos recordar que incluso ahora Dios está aguantando. San Mateo, capítulo 5, versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios hizo posible que todos usaran la luz del sol y la lluvia por igual. Ahora también está aguantando. Dios es paciente. ¿Por qué Dios es tan paciente? Porque la paciencia lleva a la salvación. Y si vemos 2 de Pedro 3, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Qué quiere? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Buscamos 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. Leamos juntos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es paciente durante tanto tiempo, para que ninguno perezca. Y el Señor también vino a esta tierra para hacer Él mismo la obra de Dios y soportó por mucho tiempo. En San Juan capítulo 13:1 dice que Dios amó a su pueblo hasta el fin. Entre las palabras que Jesús verdaderamente amó hasta el fin, se incluye a Judas Iscariote, que vendió a Jesús, ha sido paciente. Jesús no quería que Judas Iscariote pereciera. Lo aguantó hasta el final. La longanimidad es el fruto del Espíritu Santo que debemos aprender y poseer al aprender la palabra y llegar a ser más como el Señor mientras vivamos en esta tierra. Los 9 frutos del Espíritu también incluyen la paciencia, ¿verdad? ¿En dónde está? Está en Gálatas 5. ¿Y sabéis cuáles son los 9 frutos del Espíritu Santo? Memoricé solo las primeras letras, pero solo me ayuda. A, go, pa, be, bon, fe, mantem. Estos son 9 frutos. ¿Lo buscamos y lo leemos juntos? Gálatas 5. Resumen de Gálatas 5, versículo 22-23. Estos son los 9 frutos mencionados anteriormente. Leamos juntos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Y estos frutos del Espíritu Santo es también la personalidad de Jesús. Es la personalidad que Jesús nos mostró y es la personalidad que debemos aprender más y adquirir en esta tierra. Entre estos está incluido la paciencia. Ser paciente y tolerar es la justicia de Dios. Yo no puedo soportarlo, aunque lo aguanto 2 o 3 veces. Esto también es mucho. Al amar a Dios podemos ser pacientes, amando al Señor. También en Proverbios dice que el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Hay tantos versículos escritos como este. Impaciente. En Eclesiastés también dice que no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Dice que esto es malo ante Dios. A ser paciente y perseverante por mucho tiempo se debe aprender a través de la palabra. Entonces, ¿cómo podemos mostrar verdadera longanimidad en nuestra vida? Soy paciente durante mucho tiempo, pero si la otra persona no siente que soy paciente durante mucho tiempo, eso no es la longanimidad. He sido paciente, pero si la otra persona dice que soy impaciente, entonces no es paciente. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puede realmente manifestarse la longanimidad en nuestra vida? Otra palabra de longanimidad es amor. Si mira a alguien que se casa, antes de casarse, se casaron porque se amaban mucho. Pero en la vida real hay tantas cosas diferentes. Y en lo que más necesita aprender es a ser pacientes, reconocer y soportar. ¿No es así? Supongo que necesitamos hablar de esto otra vez. Primera de Corintios capítulo 13 es el capítulo del amor. Pero, ¿qué viene primero? Amor es sufrido. Amor es sufrido. Y hablando del amor, menciona 3 veces la longanimidad. Vamos a buscarlo. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7. Leamos juntos. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Explicando del amor, se enumeran 15 cosas, pero de 15, 3 son pacientes. Primero, amor es sufrido. En versículo 7, todo lo sufre y al final todo lo soporta. Otro aspecto del amor es ser paciente. Y si tenemos esperanza, verdaderamente creemos en la promesa de Dios y vivimos con esperanza, el resto de nuestro tiempo en esta tierra creemos en la promesa. Aún no se ha hecho realidad. Las promesas que Dios nos ha hecho definitivamente están ahí. Pero hasta que recibamos esa promesa, perseveramos hasta que esa promesa se cumpla en nuestras vidas. Colosenses 3,
Colosenses capítulo 3. Desde versículo 12 yo voy a leer. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es la misma palabra que está en Efesios 4. Y el versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y versículo 15 leamos juntos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esa paz podría romperse. La paz que Dios nos dio a través de Jesucristo puede ser quebrantada. Deja que esto gobierne mi corazón y esfuérzate por aparecer en paz. Y en medio de eso, transmitir paz a los demás es en versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Debe entender claramente qué es vestirse. Se nos dice que nos vistamos de esta manera, pero Gálatas 3 dice que estamos vestidos de Cristo. Lo que visten las personas salvas, echa un vistazo a la persona que está sentada a tu lado. ¿Qué se vistió? Ponerse la ropa es lo que ve por fuera. Estar vestido de compasión, misericordia, humildad, mansedumbre y longanimidad no es algo que guardo solo en mi corazón y como una disposición interior, sino que debe expresarse y revelarse en mis relaciones con los demás. Vestirse de Cristo también significa que un cristiano salvo que se da cuenta del amor de Dios debe reflexionar ante los demás y dejarles ver es una persona realmente cree en Dios. Ponerse la ropa es lo que ve por fuera. Entonces, nos ponemos con esta paciencia y ¿con qué termina al final? Con amor. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Esta es la virtud que debemos tener confiando en la palabra de Dios. Y cuando predicamos el Evangelio y evangelizamos, debemos ser pacientes durante mucho tiempo. Evangelicé una vez y no escucha. Y dice que ya prediqué una vez y ya no sé. Entonces, esa persona tal vez no se salve. Mírame. Honestamente, ¿escuchó la palabra una vez y recibió la salvación de inmediato? No, no fue así. Yo también lo hice así. Por eso lo siento más. Pero, ¿y si esa persona no lo tolerara entonces? ¿Alguien recuerda lo que le dijo a la persona que le evangelizó? Hablar de eso ahora es vergonzoso. ¿Cómo pude hablar tan descaradamente? ¿Se trata solo de mí? Pero si no hubiera aguantado a esa persona en este momento, no estaríamos aquí. Habríamos vivido como una persona que no tenía nada que ver con Dios para siempre. Pero la persona que me evangelizó también soportó mucho tiempo. Aunque dijimos algo estúpido, lo aceptó y lo soportó. Como Jesús.
Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Leamos juntos. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Aquí sale la paciencia. Es necesario cuando se predica el Evangelio. Longanimidad es una palabra que no va bien con las personas no salvas. Puedes ser paciente durante mucho tiempo cuando estás conectado con el Señor. A través de la palabra de Dios puedes ser paciente durante mucho tiempo cuando establece una meta en la vida. Entonces, si esta longanimidad es un carácter que yo no tuve, ¿cómo puede la longanimidad convertirse en mi carácter y personalidad y ser paciente por mucho tiempo? ¿Cómo puede aprender a ser paciente? ¿Qué tenemos que hacer? La manera es, primero vamos a buscar Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Leamos juntos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si vemos aquí, dice que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo podemos tener por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas? ¿Podéis entender? La razón por la que puede estar gozoso es sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Produce paciencia. La prueba de la fe produce paciencia. Las perlas se hacen cubriendo el dolor de una sustancia extraña que ingresa a la concha. Las perlas vienen después de soportar mucho dolor. Como tal, lo realmente valioso es lograr perseverancia a través de las pruebas que recibimos mientras vivimos como cristianos que creen en Dios. La paciencia se adquiere entrenando por medio de las pruebas de la fe. Y si vemos versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿La paciencia qué hace para no nos falte? La paciencia significa que vivamos según la palabra de Dios, para que no nos falte vivir como un hombre de Dios, para que no nos falte confiar en Dios. Al final es el proceso de ser formado como un hombre de Dios a través de la paciencia y las pruebas de la fe, y nos permite vivir el resto de nuestro tiempo en esta tierra como un hombre de Dios. Así que no hay necesidad de tener miedo cuando se enfrentan a pruebas de fe. Si recordamos claramente que Dios nos dará algo mejor, podemos soportar las pruebas de fe con gratitud. Romanos capítulo 5. Versículo 3 y 4.
Leamos juntos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Cómo puede estar gozoso en las tribulaciones? Pero, ¿qué puede conseguir con esta tribulación? Como la paciencia se hace a través de la prueba de la fe, así es esto. Gloriarse en las tribulaciones es porque la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, al final, la esperanza se hace realidad a través de la tribulación. Se compone de este ciclo. Tomé solo la primera letra de esta y la memoricé como tri, pa, pro, es. Si no memorizo esto, lo sigo olvidando, así que trato de memorizarlo. La tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Por eso podemos estar felices. Lo que verdaderamente podemos recibir con alegría y gratitud son las dificultades que enfrentamos en medio de la fe. Es porque esperamos la gloria de Dios nos dará el día en que se manifieste la justicia de Dios. Vamos a resumir. Éramos por naturaleza hijos de la ira. Nos descarríamos desde el nacimiento y cometimos pecados como beber agua. Nos gustaba vivir como nos quisiéramos y no nos interesaban las palabras de Dios. Viviendo así, conocimos el amor de Dios, Jesucristo. Supe que Jesucristo murió en el lugar donde yo debería haberse sido colgado. Así que ahora, con la gracia de Dios, vivimos el resto de nuestro tiempo en esta tierra en medio de la palabra y el amor de Dios. Sabemos que es una manera de ser más bendecido y como la persona que verdaderamente recibió gran gracia de Dios, sabemos que debemos vivir de esa manera. Y ahora no tenemos otra opción ni queremos elegir otra cosa. Con el paso del tiempo, sabemos más y más a Jesucristo y el amor de Dios, ¿verdad? A medida que aprendemos más sobre la profundidad, amplitud, altura y longitud de ese amor, nos enamoramos de Dios. Ahora, ese amor maravilloso que Dios nos dio, en otras palabras, gracias por ser paciente conmigo. Ahora, a los otros miembros y a las almas perdidas que no son salvas, como la persona que representa el amor de Dios, vivamos aplicándolo a nuestra vida. Una de las formas de vivir así es ser paciente con lo que aprendimos hoy. Ser paciente. La razón por la que estamos viviendo en esta tierra es que estamos viviendo el día que Dios soporta para que alguien pueda ser salvo. El día que fui salvo fue también uno de los días de la paciencia de Dios. Hoy también alguien recibirá la salvación. La razón por la cual la obra del Espíritu Santo aparece en esta tierra, nuestra iglesia existe en esta tierra y hay cristianos que predican el Evangelio de Dios, es porque existe la obra del Espíritu Santo en la que alguien se salva, ¿verdad? Sin ella ya no hay razón para estar en esta tierra. Entonces, recordando este día que Dios fue muy paciente con nosotros. Ahora debemos vivir un día en medio de la palabra para que la longanimidad se convierta en mi carácter y personalidad. Solo pensemos en este. Incluso las personas que se aman a veces se odian. Dar y recibir amor en tales condiciones, cualquiera puede amarse. Puede ser paciente durante mucho tiempo en tal situación.
Si alguien a quien amas llega tarde, crees que puede ser, pero si alguien a quien odias lo hace, eso se ve como un defecto, ¿no? Puede tolerarlo porque le ama. Como personas que han recibido el amor de Dios, debemos aprender, trabajar duro y entrenarnos para que la longanimidad pueda aparecer en nuestras vidas. Estoy seguro de que esto aparecerá como la recompensa de Dios nos da cuando estamos delante de Dios. Oremos juntos. Dios Padre, gracias por tu amor sufrido por nosotros. Como una persona que ha recibido el amor del Señor, ayúdanos a vivir para el Señor en el resto de nuestro tiempo en esta tierra. Por favor, ayúdanos a vivir como una persona digna de predicar el Evangelio de la gracia de Dios. También, confiando en la palabra de Dios, ayúdanos a mostrar la obra y el amor de Dios, siendo pacientes para transmitir el amor de Dios a las almas perdidas que están alrededor de nosotros y a las almas que aún no han crecido completamente. Guarda nuestros corazones y queremos que aparezca la obra de Dios a través de nosotros. Dios Padre, ayúdanos para que el resto de nuestra vida pueda predicar tu evangelio. Y utiliza a los profesores como un siervo precioso del Señor y queremos que trabaje a través de nosotros. Hoy también hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero por favor ayúdanos a hacer un día que represente la gracia del Señor. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén.